¿Qué tal, mis hermanos? Muchísimas gracias por recibirme hoy en sus hogares, en sus aparatos electrónicos y por tener la oportunidad de compartir de esta palabra tan maravillosa que tenemos, que es la palabra de Dios. Hace varios años ya, yo conocí al Señor en el año 2001, en un momento difícil de mi vida, luego de un intento de suicidio. Allí fue cuando a los poquitos días yo intenté suicidarme un día 23 de agosto del 2001 y el domingo 26 de agosto yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y el Señor fue transformando mi vida. Creo que todos podemos decir lo mismo, todos podemos decir lo que Dios ha transformado en nuestras vidas, lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas, lo que Dios ha ido modelando en nuestras vidas. Y recuerdo que el hermano que me discipuló, que me enseñó mis primeros pasos, que me guió en mis primeros pasos, él me dice, Cristian, ¿de qué habla la boca? Y yo le digo, de la abundancia del corazón. Entonces este hermano me dice, Cristian, ¿de dónde sale la palabra de Dios? Y la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Entonces cuando abrimos la palabra, lo que encontramos en la palabra de Dios es lo que salió de la boca de Dios y por lo tanto salió del corazón de Dios. Así cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Nos sumergimos en el corazón de Dios. Y no es nada menor, no es algo pequeño decir que nos sumergimos en el corazón de Dios, porque es Dios abriendo su corazón para que nosotros podamos sumergirnos en ese corazón que Él quiere que conozcamos. Por eso dice San Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y conocerle, y cuando habla de vida eterna en ese pasaje, no se refiere a la vida eterna en la eternidad, sino que habla acerca de experimentar la vida eterna aquí en la tierra, de experimentar lo que es, porque hay que entender que cuando Jesucristo vino a habitar en nuestros corazones por medio de su Espíritu, entonces allí nosotros comenzamos a tener vida eterna. Desde ese momento tenemos vida eterna y por lo tanto, cada vez que nosotros nos acercamos a Él y lo conocemos a Él, vamos experimentando un poco más de lo que vamos a hacer cuando vayamos a la eternidad con Él. Eso es lo que Dios quiere hacer, transformarnos y hacernos experimentar la vida eterna en la tierra. Ahora, cuando decía antes, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos sumergimos en el mismo corazón de Dios. No es poca cosa, no es algo pequeño. Y lo que Dios dejó plasmado en la Escritura, lo cual Él decidió guiar, inspirar, suspirar, dictar en el corazón de los escritores de las Sagradas Escrituras, es lo que Él quiso dejar para nosotros. Es una carta para vos, para mí, y ese es el privilegio que tenemos cuando abrimos la palabra de Dios, de sumergirnos en el corazón de Dios. No es poca cosa, es algo muy importante. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia muy conocida, absolutamente muy conocida, pero lo quiero compartir porque es algo que a mí me marcó y que me llevó a mí a tomar decisiones muy fuertes, muy importantes en mis primeros pasos como creyente. Y hablo de la historia de Jesús y Zaqueo en Lucas capítulo 19, de los versos 1 al 10. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10, si tenés una Biblia y podés buscarlo, estaría muy interesante que nos puedas acompañar en la lectura. Y esta historia es muy interesante porque manifiesta justamente lo que es la vida eterna. ¿Cómo llegó la vida eterna a la vida de este hombre, Zaqueo? Este muchacho, este hombre, no sabemos qué edad tenía, pero él pudo experimentar la vida eterna y Jesús en un momento dijo que se había manifestado la vida eterna en esa casa. Así que vamos a orar una breve oración. Vamos a acercarnos a Dios. Señor, mi Dios, yo te agradezco, Padre Celestial, por este tiempo que podemos abrir tu palabra y que nos permites acercarnos a ti, que nos permites conocerte, que nos permites abrir tu palabra
y conocer esta historia que sin ninguna duda debe marcar nuestras vidas y llevarnos a vivir una vida conforme a lo que tú quieres para nosotros. Gracias, mi Señor y mi Dios. Alabamos tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Vamos a leer. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta historia encontramos a este hombre Zaqueo, rico porque era un cobrador de impuestos. Y en aquella época no había demasiados controles de los cobradores de impuestos. Normalmente, digamos, por ejemplo, decían, bueno, vamos a cobrar 10 pesos sale el impuesto, cobramos 15, ¿sí? $10 cobramos 15 y pagamos al Estado lo que correspondía, el resto me lo guardo. Y eso es lo que hacía Zaqueo. Él era una persona así, y encima no era una persona muy querida. Los cobradores de impuestos no eran para nada queridos, en especial obviamente por los judíos, pero por todos los demás, que no eran justamente romanos. Todo el resto de la gente no quería a los cobradores de impuestos, la verdad que los rechazaban. Y bueno, ellos trataban de satisfacer esa necesidad de aprobación teniendo más dinero, teniendo el control de dinero, diciéndole a la gente, indirectamente, obviamente no le decían que ellos le estaban cobrando de más, pero indirectamente ellos le demostraban que ellos tenían autoridad sobre sus vidas al cobrarle impuestos y al tener el control en ese sentido sobre sus vidas. Entonces obviamente ellos no eran para nada apreciados, eran desechados, rechazados, y la gente no lo quería. Por eso incluso, si nosotros observamos, en el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, nadie lo quería, todo el mundo lo rechazaba y no querían tener nada que ver con él, con Zaqueo. Pero Jesús se acercó, y es más, si nosotros observamos, cuando Zaqueo quiso estar con Jesús y verlo por lo menos, Jesús le dice claramente en el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pose hoy yo en tu casa. Y quiero hablar acerca de la primera palabra importante que nosotros encontramos aquí. Jesús dice, es necesario. Es necesario que pose yo en tu casa. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que Dios habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esa es nuestra casa. Esa es la casa que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios. Y dice, es necesario que pose yo en tu casa. Y hay algo importante, porque cuando uno dice posa es porque se sienta, se acomoda para quedarse en ese lugar. Y Jesús dice, es necesario que pose yo en tu casa. El primer punto importante que encontramos en esta porción es que es necesario, necesitas, yo necesito, todos necesitamos que Jesús pose en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros quehaceres, en nuestros negocios, en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos, Jesús tiene que posar. Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirle. Porque ahí está el punto importante.
Dice, es necesario, hay una necesidad. Vos tenés la necesidad de que Jesús pose en tu casa, que Jesús pose en tu vida, que Jesús pose en todo lo que tiene que ver con tu entorno, con todo lo que tiene que ver con tu vida. Jesús tiene que posar. Pero para posar es necesario prepararse, porque Zaqueo fue y preparó todo para darle un lugar. Dice el versículo 6, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él dice que descendió a prisa y le recibió gozoso. Me encanta ver, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver la novela de Jesús, que estuvo circulando en estos últimos tiempos, y en Argentina estuvo en un canal de televisión, el canal Telefe. Estuvieron pasando la novela de Jesús, de la que han hecho en Brasil. La verdad que es excelente el trabajo que ha hecho esa gente. Pero particularmente en esta historia, Jesús se cruza con Zaqueo, le dice que era necesario posar en su casa, y Zaqueo va y prepara su casa. Y hay una característica importante, que cuando uno entiende su necesidad de que Jesús pose en su vida, en todo lo que tiene que ver con su vida, se prepara para recibirle. Se prepara para estar con Él. A veces nosotros, por ejemplo, vamos a una reunión, a una celebración, a un culto, no sé cómo lo llamas en tu iglesia, y vamos y andamos a las corridas, y no está nuestro corazón preparado para recibir la palabra de Dios. No está preparado para recibir lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Entonces, Zaqueo se preparó para recibirlo al Señor. Se preparó. Y cuando dice Jesús es necesario, ¿por qué es necesario que Jesús pose en la casa de Zaqueo? Porque Zaqueo tenía una necesidad. Y vos también tenés una necesidad. Necesitas de Dios, igual que yo. Necesitamos de la mano de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. De todo eso nosotros necesitamos el obrar de Dios. Entonces el primer punto importante, dice Jesús, es necesario que yo pose en tu casa. Después sigue diciendo, dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, verso 7, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y fíjate que otra cosa importante, porque Jesús dice es necesario. ¿Qué cosa es necesario? Es que yo esté con el pecador. Termina diciendo en este pasaje, en el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos. Y tal vez hoy estás ahí del otro lado escuchando este mensaje y vos estás diciendo, estoy perdido. Yo en el año 2001 estuve a punto de suicidarme, como contaba hace unos minutos. Estuve muy cerca de quitarme la vida, pero sin embargo no fue así. Gracias a Dios, Él frenó, impidió que yo me quite la vida. El día jueves y el día domingo le recibí en mi corazón. Luego de haber llorado un montón, de haber estado llorando como un niño desconsolado, yo recibí a Cristo en mi corazón y salí cantando de esa reunión, alabando a Dios. Y era nuevo, ni siquiera conocía las canciones. Pero salí cantando, gozoso. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Un vacío en mi vida. Una necesidad que necesitaba ser cubierta, satisfecha, y que nada lo podía satisfacer. Probé con diferentes cosas de esta vida y no pude satisfacer la necesidad que yo tenía. Y mi necesidad fue satisfecha con una sola persona y con algo que Él me mostró, que fue su amor, su gracia, su misericordia, su deseo de perdonarme, su aceptación. El hecho de decir, yo te acepto. El hecho de decir, yo me acerco a ti aunque nadie te quiera. El hecho de decir, Él vino a salvar lo que se había perdido, a buscar y salvar lo que se había perdido. Vos y yo estábamos perdidos, hasta que Jesús nos encontró. Mucha gente dice, encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido, vos estabas perdido, yo estaba perdido. Entonces Jesús llegó a mi vida.
Ahora, tal vez vos estás del otro lado y decís, yo tengo mi vida vacía, no sé qué hacer, no encuentro satisfacción. Quiero decirte, Jesús puede llenar tu vida. Jesús puede satisfacer esa necesidad. Por eso dice Jesús, es necesario. O sea, Jesús quiere satisfacer la necesidad. No simplemente es un Dios que está ajeno a nuestras necesidades. Es un Dios que está en el cielo y que no le importa nada de la vida del ser humano. Al contrario, dejó el cielo, vino a la tierra, murió por los pecadores, por vos y por mí, para satisfacer las necesidades de nuestro corazón. Y la primera necesidad es el hecho de que estamos perdidos. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, podemos ir a uno de dos lugares solamente. No existe uno tercero como enseñan en algunos lugares. Existen solamente dos lugares donde podemos ir: el cielo o el infierno. Podemos estar eternamente con Dios o eternamente separados de Dios. Y la única forma de ir con Dios por toda la eternidad es arrepintiéndonos de nuestros pecados y dando el paso de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Él sea el dueño de nuestra vida, viviendo una vida que demuestre que realmente Jesucristo ha llegado a nosotros y hemos nacido de nuevo. Eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros tomamos por fe que creemos que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y aceptamos el sacrificio de Jesús, diciendo, Él murió por mis pecados. Entonces yo entrego mis pecados a Jesús. Jesús me entrega su justificación, su santidad, y Él me declara justo ante Dios. Entonces Él me limpia. Y eso quiere decir que entonces yo paso a ser un hijo de Dios. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No podemos salvarnos por nuestras obras. No podemos salvarnos por nuestras obras. Observemos la historia de Zaqueo. Veamos lo que ocurrió aquí. El primer punto, la necesidad. El segundo punto, la aceptación de Jesús. Y el tercer punto, el arrepentimiento de Zaqueo. El arrepentimiento de Zaqueo. Fíjense que dice versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No solamente Zaqueo se estaba arrepintiendo de haber estado robando, sino que tomó justamente la decisión contraria. Y eso es arrepentimiento. O sea, a veces nosotros pensamos que arrepentirse es lamentarse por lo que hicimos mal. Pero no, arrepentimiento es lamentarme por lo que hice mal, pero agregar el paso de hacer lo que es correcto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es, yo iba hacia la derecha, me arrepiento, doy la vuelta y empiezo a ir hacia mi izquierda. Iba hacia el norte, me arrepiento y empiezo a ir hacia el sur. Como dice Pablo a los Efesios, dice, si alguien hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga con qué ayudar a los que tienen necesidad. No basta solamente dejar de hacer lo malo, es comenzar a hacer lo bueno. Y eso es lo que hizo Zaqueo. Él se arrepintió. Es decir, no solamente se lamentó por haber hecho lo incorrecto, sino que comenzó a hacer lo correcto. Y eso es arrepentimiento. Por eso dice, cuando predicaba Juan el Bautista, decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque si nosotros decimos que un día aceptamos a Jesús, si decimos que somos cristianos, pero no vivimos una vida diferente a la que vivíamos antes, entonces jamás nos arrepentimos. Simplemente nos lamentamos por haber hecho lo malo, pero seguimos haciendo lo incorrecto. Entonces nunca nos hemos arrepentido. En realidad solamente hemos tenido un remordimiento, un sentimiento de dolor y de pesar, pero no nos hemos arrepentido porque no hemos decidido cambiar. No hemos decidido que Jesús sea el Señor. Fíjense que dice el versículo 8, dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, y después dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudo a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo? No solamente dijo, sí, hizo un montón de cosas malas, sino que dijo, voy a comenzar a hacer lo correcto, voy a ayudar a la gente en necesidad.
y le voy a devolver a la gente que defraudé, le voy a devolver cuadruplicado. Ahora pensemos en esto. Zaqueo había estado cobrando impuestos o un extra sobre el impuesto que lo que tenía que cobrar. Como decía antes, supongamos tenía que cobrar $10 y cobraba 15, se embolsillaba 5. Ahora, a la mayoría de esa gente, de la gente que él le cobró los impuestos, él había defraudado. Prácticamente todos. Lo que estaba diciendo Zaqueo es, estoy dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Con tal de que tú seas mi Señor, que tú estés en lo alto y que tú seas mi Señor, el dueño de mi vida. Estoy dispuesto a perderlo todo. Respecto a esto y les digo por qué me interesa compartir esta historia. Yo antes de conocer al Señor, yo trabajaba en una empresa donde no teníamos jefe en el horario de la madrugada. Y yo iba y fichaba a 2 de la mañana, dormía hasta las 6 de la mañana y luego me levantaba, desayunaba y comenzaba a trabajar. Y antes de las 12 yo ya había terminado mi trabajo. Y digamos que a mí me sirvió porque yo lo que hacía, obviamente me pagaban horas extras y yo cobraba horas extras, pero era de la forma incorrecta. Cuando conocí al Señor, a los pocos meses, conocí esta historia. ¿Y qué hice cuando conocí esta historia? Fui a hablar directamente con el dueño de la empresa y le dije, Bernardo se llama el dueño de esa empresa. Le dije, don Bernardo, necesito hablar con usted. Y me dice, sí, Cristian, ¿qué necesita? Y le digo, yo quiero pedirle perdón porque yo a usted le he robado. Y el hombre, don Bernardo, me miraba extraño, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y yo le digo, sí, yo a usted le he robado. Yo he venido, fichado a las 2 de la mañana, dormido hasta las 6. No solamente eso, he robado cosas de la empresa, herramientas, materiales. Y yo le digo, don Bernardo, yo quiero decirle que usted tiene todo el derecho, si quiere despedirme, lo puede hacer. Yo ni siquiera quiero la indemnización, pero yo quiero estar bien con usted. Usted sabe que yo empecé a asistir a una iglesia. Usted sabe esto. Y le digo, si usted quiere puede despedirme. Si no me despide, quiero decirle que si usted me permite, yo quisiera trabajar mis vacaciones sin goce de sueldo, sin pago, para devolverle por lo menos una parte de todo lo que yo a usted le he robado. Don Bernardo me miró, yo mido 1,92 m y don Bernardo medía aproximadamente 1,50 m, 1,55 m, así que me miró así para arriba y diciendo, Cristian, lo que usted acaba de hacer no me ha pasado jamás en mis años de tener esta empresa y las otras empresas. Jamás me ha ocurrido. Pero desde ya le digo, usted quédese tranquilo, usted vaya, tómese sus vacaciones con sus hijos y tómese un descanso y quédese tranquilo, acá no pasó nada. Cuando voy a cobrar mi sueldo, antes de irme de vacaciones, me habían pagado mi quincena, mis vacaciones y mi aguinaldo. Bueno, yo digo, ¿será que este año lo harán así? Porque normalmente nos pagaban el aguinaldo y la quincena y las vacaciones las pagaban cuando uno regresaba. Resulta que bueno, yo me tomo las vacaciones, vuelvo a trabajar. Cuando vuelvo, me llama el jefe de personal y me dice, te llama don Villar. Voy a la oficina del dueño de la empresa y me dice, tome asiento, Cristian, y me da un sobre. Y yo pensé en ese momento, digo, acá me despidió, me está pagando la indemnización. Y resulta que no, lo que estaba haciendo era pagarme nuevamente mis vacaciones. Y yo le digo, pero don Bernardo, ya me pagó las vacaciones, no es necesario, ya está pago las vacaciones. Y me dice, no hay ningún error, Cristian, quédese tranquilo, tome esto que a usted le corresponde y siga haciendo su trabajo. Obviamente yo no estoy diciendo que si haces lo que tenés que hacer y pedirle perdón a las personas que le pedís perdón y devolverle a la gente que les has robado, lo que le ha faltado el respeto, que has defraudado, no quiere decir eso que vas a hacer,
que te va a pasar lo que a mí me pasó. Pero lo que yo te estoy diciendo, que es lo correcto, es estar dispuesto a perderlo todo con tal de obedecer a Dios y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirte. Lo primer punto, que hay una necesidad, tenés una necesidad de que Cristo sea el Señor de tu vida, para salvación eterna y para salvación en esta vida, de empezar a experimentar la vida eterna aquí en la tierra. El segundo punto, Jesús te acepta, no importa cómo está tu vida, Él te acepta, te recibe, te busca, vino a buscarte, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en tercer lugar lo que acabamos de compartir, que había un arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Él estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de que Jesús sea el Señor de su vida. Y eso es arrepentimiento. Es una vida cambiada, dispuesto a dejar de hacer lo incorrecto y comenzar a hacer lo correcto. Y por último, dice versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué es lo que manifestó? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa? ¿Qué es lo que manifestó que la salvación había llegado a esa casa? El arrepentimiento de Zaqueo. Una persona arrepentida, dispuesta a perderlo todo con tal de ganar a Jesús. Y fíjate lo que te voy a decir. Tu vida transformada, tu vida de arrepentimiento, tu vida de entrega, tu vida de consagración a la voluntad de Dios y que el Señor sea el Señor de tu vida. Porque una cosa es que el Señor es el Señor y otra cosa es que el Señor sea tu Señor. Porque a veces podemos decir, sí, Dios existe y otra cosa, Él es mi Dios. Una cosa es Él es el Señor y otra cosa es mi Señor. Y Zaqueo lo tomó a Jesús como su Señor. Entonces, tenés una necesidad de que Jesús sea tu Señor. Y no solamente hay una necesidad para ti, sino que hay una necesidad para los que están en tu entorno. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de ministerio. Todos necesitan que vos, que yo, que cada uno de nosotros demos el paso de arrepentirnos y vivir una vida consagrada, porque nosotros, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, va a impactar directamente sobre la vida de los demás. Directamente impactará sobre la vida de los demás. Les llevará a vivir una vida de entrega, o por lo menos ver a alguien que ha decidido consagrar su vida y que Jesús es su Señor. Por eso Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es lo que manifestó? Que Zaqueo, a partir de ese día, era salvo. Su arrepentimiento, una vida transformada, dispuesta a perderlo todo para ganar a Cristo. Quiero invitarte a que puedas dar un paso de fe. Primero, mira tu necesidad. ¿Qué necesidades tenés en tu entorno, en tu vida, especialmente en tu corazón y en tu mente? Hoy por la tarde estábamos hablando y charlando en el grupo celular, en el grupo pequeño que tenemos los días sábados. Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros andamos rondando y buscando tantas cosas? Jesús dijo, venid, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pasamos nuestra vida buscando las añadiduras, en vez de buscar primero el reino de Dios para que Él supla nuestras necesidades. Y es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo decidió que Jesús sea el Señor de su vida. Buscó primeramente el reino de Dios, es decir, cuando Jesús dijo eso, busca primeramente el reino de Dios, lo que estaba diciendo, quiero que Dios reine en mi vida, que Él sea mi rey, mi dueño, mi Señor. Y eso es lo que pasó con la vida de Zaqueo. Él decidió que Jesús sea su Señor. Y tú debes decidir hoy, ¿quién va a suplir tu necesidad? Esa necesidad que tenés en tu corazón. Y que a veces dejamos que ideas y que las maquinaciones del diablo trabajen en nuestra mente, en nuestro corazón y nos alejen de Dios, que nos alejen del objetivo que, como dicen Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Para cerrar ya este mensaje, este compartir de la palabra de Dios, fíjate que dice que Zaqueo, en el versículo 4, dice: corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Pero antes de eso, en el versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mira, a veces el entorno, las situaciones no nos dejan ver a Jesús, pero nosotros debemos también dar un paso. Jesús vino a buscarnos, Él nos está buscando, Él te está buscando. Por eso seguramente hoy estás aquí escuchando este mensaje, este compartir. Pero tú debes dar un paso. Y ya diste el primer paso, que es darle clic y darle play a este video. El segundo paso que te toca es recibirle para que pose en tu casa. El tercer paso es arrepentirte y comenzar a vivir una vida, como decía antes, ¿no?, de Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y por último, es entender que Jesús te acepta y que tu vida puede ser de impacto para otros. Tenlo en cuenta, no estás solo en esta vida. No se trata de vos solo, de vos sola, de mí solo. Se trata de todos nosotros. Nuestra vida puede tener un impacto. Puede llevar a la salvación a otros. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es decir, un hombre de fe. Vamos a orar. Señor, mi Dios, yo te agradezco por este momento que hemos podido compartir. Gracias por este hermoso pasaje, gracias por esta historia. Y gracias, Señor, porque a través de ella también en mi vida personal has trabajado profundamente, y espero que este mensaje, este compartir, llegue también a la vida de personas que hoy seguramente están aquí para recibir esta palabra, y que seguramente sus vidas comenzarán a ser distintas si hacen lo mismo que Zaqueo, si están dispuestos a perderlo todo con tal de ganarte a ti. Señor, que no vivamos una vida hipócrita, una vida en la cual no estemos dispuestos a entregar todo en obediencia a ti para ganarte a ti, aunque perdamos todo en esta vida. Lo más importante es ganarte a ti. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.